Dios les bendiga ricamente, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Dios. Ya hemos orado, hemos alabado. Así que vamos a pasar al estudio de la palabra. Amén. Gloria al nombre de Dios para siempre. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a ir con el libro de los Hechos, capítulo 10. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Es un pasaje muy conocido, muchos pastores, líderes, obreros han predicado este pasaje, pero hoy lo vamos a ver desde un punto de vista diferente, porque hay un quiebre aquí en la iglesia primitiva. Amén. Gloria al nombre de Dios, que vamos a tratar de entender ustedes y yo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Debemos tener presente, hermanos, que el pueblo judío, el pueblo hebreo, siempre ha sido una comunidad muy cerrada, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Desde los comienzos, cuando Dios dice que es el pueblo escogido, su especial tesoro, dice el Señor, toda esa comunidad se fue cerrando, alabado sea el nombre de Dios. De hecho, no se podían casar los hebreos con mujeres de los pueblos cercanos, ni las mujeres con varones de los otros pueblos. Era una comunidad muy cerrada. Y en eso, a través de la historia, hasta el día de hoy, si usted ve, hermanos, el pueblo judío es muy cerrado, es una comunidad muy cerrada. Difícilmente se pueda entrar, difícilmente se pueda casar, por decir, un gentil con una hebrea. Es una lucha tremenda, hay que decidir muchas cosas. Pero es una comunidad cerrada. Y eso no escapa a la iglesia primitiva, alabado sea el nombre de Dios, de los apóstoles. Si bien el Espíritu Santo, cuando vino sobre aquellos apóstoles, los llenó y ellos fueron transformados, comenzaron a predicar, y Pedro predicaba, y se convertían 3.000, después 5.000, y oraban por los enfermos, y todos eran sanos, hasta el punto, dice, que le traían personas para que la sombra de Pedro las tocase y fueran sanadas, alabado sea el nombre de Dios. En el corazón de aquellos apóstoles estaban cerrados. Ellos todavía no entendían la obra de Dios, ni siquiera recapacitaban en lo que Dios le había dicho a Abraham. Dice, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. No hablaba de ser bendito solo el pueblo hebreo, benditas todas las naciones. Y ellos no lo tenían presente. Y acá en el capítulo 10 vamos a ver un quiebre a la otra nombre de Dios, cómo Dios trata con Pedro de una manera especial. Pero antes de introducirnos en el capítulo 10, hermanos, vamos a recordar un poquito para entender qué pasó acá. El jueves pasado hablamos de Pablo, la vida de Pablo, quién era Pablo, dónde había nacido, cómo había perseguido la iglesia, cómo se convirtió, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y dice, hermanos, la palabra que Pablo, después que tiene el encuentro con el Señor y se convierte allí en Damasco, porque Pablo iba a Damasco persiguiendo con papeles del Sanedrín, de los sacerdotes, para agarrar a los creyentes, a los cristianos, a los del camino, le decían en aquel momento, alabado sea el nombre de Dios, y llevarlos presos, bendito sea el nombre de Dios. Cuando tiene ese encuentro con Dios, alabado sea el nombre de Dios, él se transforma, y de allí de Damasco, después que oran por él y es bautizado, recibe el Espíritu Santo, él se va a Siria y después vuelve a Damasco y empieza a predicar. Y cuando empieza a predicar allí, alabado sea el nombre de Dios, en Damasco, todas las personas, todos que lo habían buscado para que fuera a perseguir a los cristianos, y como lo trajimos para que persiga, los está favoreciendo, está predicando de lo mismo que predican ellos. Y hermanos, y comenzaron a perseguirlo y a hacer una trama para matarlo a Pablo. Entonces los hermanos se enteran de que lo quieren matar a Pablo y lo bajan en una canasta por un muro, alabado sea el nombre de Dios, y lo llevan y él va a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, los apóstoles no quieren, alabado sea el nombre de Dios, de ninguna manera recibirlo, y si no siente que capaz que es una trampa, no quiere matar, hasta que Bernabé lo lleva allí delante de los apóstoles, delante de Pedro, y él testifica todo lo que Dios había hecho en el encuentro con él, y lo reciben. Pero también allí lo empiezan a perseguir, entonces los apóstoles deciden llevarlo, hacer que él se vaya a Tarso. Tarso era la ciudad natal donde había nacido Pablo, bastante lejos de Jerusalén, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces, como el mayor perseguidor de la iglesia había sido Pablo, que allí andaba por todos lados persiguiendo a los cristianos,
dice que después de eso hubo una calma. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Yo en el capítulo 9 estoy leyendo, dice, verso 31, 9:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Dice, le voy a leer el 30 si tiene mejor, con respecto a lo que yo decía. 9:30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron, hablando de Pablo, ¿no?, hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Verso 32, para así vamos a entender mejor el capítulo 10. Dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habían en Lida. O sea, Pedro, hermano, pasado unos años empezó a entender que cómo la iglesia se está expandiendo, no era solo para Jerusalén. Llegó un testimonio sobre los apóstoles, sobre Pedro, alabado sea el nombre de Dios, y dice, voy a ver qué es lo que está sucediendo por ahí. Salió Pedro a confirmar, alabado sea el nombre de Dios, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, cómo la iglesia se estaba extendiendo, cómo la palabra, el evangelio, las buenas nuevas de salvación se habían ido esparciendo, porque dice que después de la muerte de Esteban, hermano, la iglesia fue perseguida, que muchos se fueron, de esos que habían aceptado al Señor, se habían convertido y transmitieron, fueron evangelizando, hablando del Señor, y hermanos, dice que era un crecimiento enorme en aquellos tiempos. Entonces Pedro, que estaba allí en Jerusalén, hermanos, dice, voy a ir a ver, y fue a Lida. Lida, camino, por ejemplo, está Jerusalén acá, camino hacia el Mediterráneo, hacia Jope, para que usted entienda, está Jerusalén, Jope acá en las riberas del Mediterráneo, y en la mitad más o menos estaba el pueblito Lida, alabado sea el nombre de Dios. Y Pedro sale y se encuentra allí en Lida, dice que los hermanos, había uno que hacía 8 años, dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. O sea, el Señor, a través del Espíritu Santo, obrando en Pedro, hermano, seguía dando testimonio de su poder y su gloria. Y si todos que veían aquellos milagros, hermano, se convertían, porque después que veían el milagro, Pedro les hablaba de Jesucristo y se convertían. Y así iba creciendo la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, verso 36 del 9. Había entonces en Jope, o sea, como yo le expliqué, estaba Lida y enseguida Jope, una ciudad comercial allí en la ribera del Mediterráneo. Dice, había entonces Jope un discípulo llamado Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, que abundaban buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que no tardase en venir a ellos. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron al Señor. Vuelvo a reiterar que con los milagros que el Espíritu Santo hacía a través de Pedro, alabado sea el nombre de Dios, la gente creía, se convertía y quería saber más del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. O sea, que después de esto se quedó en Jope, en esa ciudad. Jope es también es la ciudad que cuando hablamos de Jonás, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios, todos lo tenemos presente. Es una ciudad en la ribera del Mediterráneo. Pedro se quedó allí. Pero ¿qué pasa? Pedro está allí, estaba mirando cómo la obra se iba extendiendo, y sucede acá que hay este quiebre. Usted recuerde que yo le dije, alabado sea el nombre de Dios, que el pueblo judío era muy cerrado, alabado sea el nombre de Dios. Pero acá se da un quiebre para los gentiles, alabado sea el nombre de Dios.
entramos en el capítulo 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Cesarea, hermanos, para que ustedes tengan idea, era la capital de Roma en Jerusalén. O sea, estaban todos bajo el dominio romano, del Imperio Romano, ¿verdad? Pero Roma estaba allá en Italia. Y tenían allí, habían creado una ciudad, Cesarea, donde era como un cuartel de los romanos, vamos a decir algo así, porque esa tierra conquistada de Jerusalén, ellos tenían que estar atentos, por si se levantaban en armas, si hacían algo, tenían que tener algo ahí para anunciar a Roma. Entonces, Cesarea es toda una ciudad romana, alabado sea el nombre. Si bien había muchos judíos allí en aquella ciudad, pero lo principal era como un cuartel, la base militar, vamos a decir, del Imperio Romano en Jerusalén, alabado sea el nombre de Dios. Y allí estaba Cornelio, hermanos, alabado sea el nombre de Dios. Dice un centurión. Hermanos, habla que era un jefe, un encargado de por lo menos 100 soldados. Y dice, hermanos, que podía tener 100 soldados hasta 999. O sea, podían ser 100, 200, 300, 400, hasta casi 1000. Podía estar, no dice la Biblia acá, pero cuando se habla del centurión se dice que tenía la capacidad de tener esos soldados a sus órdenes. Amén. Y dice que era de la compañía la italiana, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, este Cornelio es un hombre muy particular, alabado sea el nombre de Dios. Fíjese usted, vamos a seguir adelante. Dice: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, era un romano, hermanos, pero que se había abierto su corazón hacia la cultura hebrea, hacia la cultura judía, hermanos, con el conocimiento de tal vez de todos los judíos que estaban allí, del Pentateuco. Este hombre dice que hermanos, hacía mucha limosna. Cuando hablamos de limosna, acá en la Biblia, hermanos, no hablamos de dinero solamente. Cuando hablamos de limosna, estamos hablando de un proceder bondadoso sobre el pueblo judío, de ayuda. Tal vez él le allanaba el camino a aquellos que iban a orar, si precisaban algo en la sinagoga, tal vez alguna ayuda, él colaboraba, alabado sea el nombre de Dios. Pero este hombre estaba convertido al judaísmo. Su corazón estaba, hermano, a tal punto que él había convertido toda su familia. Dice que era un hombre piadoso y que hacía muchas limosnas, porque estaba tan agradecido con Dios, porque la Biblia no dice, pero tal vez la Biblia, tal vez el Señor en algún momento tocó o hizo algo que estremeció su vida, su familia, y este hombre se convirtió, o sea, se abrió su corazón al judaísmo, alabado sea el nombre de Dios. Y estaba allí, y él sabía del judaísmo, no sabía nada de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Pero dice que él oraba, y oraba, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, en todo tiempo. Y seguimos adelante, dice, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Fíjese usted, hermano, la importancia de la oración. La importancia de la oración, hermano. La oración es la llave que abre la puerta de los cielos. Y a veces no lo tenemos tan presente a eso. La oración la tenemos como que algo, sí, yo sé que tengo que orar, pero bueno, cuando puedo voy a orar. Cuando puedo voy al culto de oración. Hermanos, la oración es la relación que nos lleva por nuestro Dios. Es la que tiene el poder y la autoridad, la llave que abre las puertas a los cielos. Es que a veces oramos, y yo creo que le pasa a usted, me pasa a mí, nos pasa a todos, que oramos y parece que no pasa nada, pero sí pasa cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios ora, hermano. En las esferas espirituales, hermano, se mueven los aires, hermano, se mueve todo. Y a veces la respuesta nos llega enseguida. Si no, fíjese, Daniel dice que estaba 19 días de ayunos y oración, y allá de donde dice, no, dice, Daniel, desde el primer día que decidiste orar, ya estábamos para contestarte, pero hubo muchas luchas en los aires. El rey del pueblo todo se me impidió que llegara con una respuesta a ti. Hermano, es que tenemos que entender eso.
hermanos, a veces la oración no tiene respuesta de un momento para el otro, pero sí que se mueven los ángeles, las esferas espirituales se mueven y hay poder en la oración del justo, ya lo dice la Biblia. Y a veces nosotros no tenemos que desmayar en esa área. No tenemos que desmayar en muchas áreas, pero una de las áreas que tenemos que tener presente es no menguar en nuestra oración, en nuestro clamor. Alabado sea el nombre de Dios, sabiendo que es la llave, hermano. Dice que este hombre oraba siempre, y no conocía a Jesucristo, pero él oraba allí. Y en un momento, hermano, estaba orando a la hora novena y le vino una visión. Se le apareció un ángel de Dios. Y hermano, y dice que este hombre cuando vio ese ángel, dijo: ¿quién eres, Señor? Él, un hombre con autoridad que tenía muchos militares bajo su mando, reconoció que había alguien allí que era un señor, que él tenía que decir Señor, que estaba por decir que traía un mensaje para él. O sea, nombre de Dios. Vamos a ver lo que dice allí siguiente. Este vio claramente en una visión, mire hermano, un hombre, vio una visión orando. A veces muchos cristianos nunca han visto una visión. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dios tenga misericordia de todos. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tu limosna, tu ayuda, alabado sea el nombre de Dios para siempre, o sea, lo que él ayudaba al pueblo hebreo, habían subido delante de la presencia de Dios. O sea, que el pueblo hebreo, hermano, estaba recibiendo ayuda de un centurión, hermano, uno que había conquistado, uno que pertenecía, hermanos, al imperio romano que había conquistado el pueblo hebreo. Es que a veces nosotros, hermanos, no entendemos de quién puede venir nuestra ayuda. ¿Quién estuvo el domingo acá? ¿Se acuerdan de la predicación del domingo? ¿Se acuerdan de la predicación del domingo, el pastor? ¿De qué habló? Habló de Elías, hermano, que estaba allí junto al arroyo. ¿Y quién le traía la comida al profeta Elías? Los cuervos. Hermano, ¿por qué el Señor usó cuervos? Para darnos un mensaje a nosotros. Porque, hermano, el cuervo es uno de los pájaros más vagos, más transgresores. El cuervo no hace nidos, pone los huevos en nidos ajenos. Siempre está tratando de robar. Porque cuando Dios toca a alguien, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, las cosas son diferentes. ¿Por qué los cuervos no se comieron la carne que le traían a Elías? No, que Elías me la como yo, porque eran cuervos, traían pan y carne para Elías. Es que cuando Dios toca a alguien, hermanos, que nosotros decimos: no, ¿quién me va a ayudar ese? La ayuda mía viene yo tengo un problema de dinero, me lo paga la financiera, me lo puede ayudar me lo puede ayudar otro, No, hermano, Dios puede usar a quien quiera, al que menos tú pienses. Y si Dios le quiere tocar para que te ayude, te va a ayudar. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso en ese día yo recibí todo el mensaje, hermano, porque yo trato de recibir todos los mensajes para mí de la mejor manera. Y el domingo lo recibí y cuando tocó el tema del cuervo, el Espíritu me ministraba. Porque los cuervos, hermano, ¿por qué no fueron unas palomas? ¿Por qué no fueron unos teros? No fueron cuervos, hermano, porque hay un mensaje de eso que son cuervos. Dios usó los peores de los pájaros para alimentar a Elías. Y que no se comieron nada, la gente se la llevaban, alabado sea el nombre de Dios. Y acá, hermanos, vemos como un gentil, un centurión, hermanos, del imperio romano, ayudaba al pueblo hebreo. Es que Dios lo había tocado, él había abierto su corazón. Cuando Dios toca a una persona, hermanos, la persona tiene que cambiar. Hay algo diferente. Y yo dice que daba mucha limosna, o sea, que ayudaba a mucha gente, o sea, no me dio de correr. Y yo no creo que nadie, yo no quiero ayuda tuya, centurión, vos sos un conquistador, sos del imperio romano, ¿no? Yo creo que la aceptaban con gratitud, porque era un hombre que, no sé, pero tendría un aspecto bonachón, un hombre que oraba, ¿no? Que la oración de él llegaba delante de la presencia de Dios.
a tal punto que Dios le reconoce con una visión. Y le dice allí, hermanos, aparece el ángel de Dios, no dice el ángel del Señor, dice el ángel de Dios, le aparece y le dice, hermanos, verso 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios, alabado sea Dios. Y ahí viene el mensaje sobre Cornelio. Envía pues ahora hombres a Jope. Recuerda que Jope, allí en la ribera del Mediterráneo, estaba Pedro. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, así que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, un devoto soldado, hermano, tal vez él lo hubiese predicado también, de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que estaba allí en la casa del curtidor, Simón, subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, hermanos, alabados al nombre de Dios. Pedro estaba orando en la azotea y de momento, hermanos, cuando estaba en ayuno allí, dijo, pues tengo hambre, pero le vino un éxtasis. Y dice que, hermanos, la versión que yo tengo acá dice que un lienzo bajaba del cielo. Hay otras versiones que dicen que es un manto. Y tiene mucho que ver, hermanos, cuando hablamos de manto, porque la vestidura, allí en Números, capítulo 15, verso 37, habla que los mantos, hermanos, las túnicas debían tener sobre el borde, alabado sea el nombre de Dios, toda una franja, alabado sea el nombre, pintada. Y si usted va a Deuteronomio 22, 12, dice que en las 4 puntas tenía que tener flecos. Todo eso era para que el pueblo, cada vez que mirara las vestiduras de alguien así, recordara los mandamientos del pueblo de Dios. O sea, los mandamientos de Dios para el pueblo, alabado sea el nombre de Dios. Y entonces tiene mucho significado, hermanos, que haya bajado un manto, alabado sea el nombre de Dios, con todos esos animales, alabado sea el nombre de Dios, que no especifica cuáles eran, cuáles lo que se podían comer y cuáles no. Simplemente que en ese manto que representa la obediencia hacia Dios, a la que le hace recordar a los judíos principalmente, bendito sea el nombre de Dios, de la ley, dice que había una cantidad. Entonces le dice a Pedro, mata y come. Hay otros que hablan, dice que le dicen, no, sacrifica y come. Y Pedro dice, no, pues yo no soy sacerdote. Pero vamos a regirnos por lo que dice la palabra acá. Dice, mata y come. Y Pedro dice, yo nunca he comido cosa inmunda, Señor. No voy a comer. O sea, Dios le estaba dando algo para Pedro y Pedro le dice a Dios que no. Entonces, y no tiene nada que ver con el alimento, esto tiene un mensaje espiritual sobre Pedro, que después más adelante lo va a entender. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames tú inmundo lo que yo he santificado. Hermanos, lo que él va a entender después que Dios le está hablando, alabado sea el nombre de Dios, que el mensaje de paz del Evangelio, de salvación, hermanos, no era solo para el pueblo judío. Era para los gentiles también, aquellos que no pertenecían al pueblo. Y que él no tenía que cerrar su mente, como todos estaban cerrados, como vamos a ver, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, que no querían predicarle a los gentiles. Ellos creían que la bendición era solo para el pueblo hebreo.
Y es verdad, hermanos, del pueblo hebreo va a salir la bendición para todo el mundo. Del pueblo hebreo, hermanos, salió Jesucristo para salvación de todo el mundo. Es verdad, hermanos, del pueblo hebreo, o sea, de Israel sale todo. Pero, hermanos, él no entendía, él pensaba que seguía en ese círculo cerrado, que la bendición de parte de Dios era solo para su pueblo, que no era para los extranjeros, para los gentiles, alabado sea el nombre de Dios. Y en esa visión, hermanos, de esta, si él no la entendió, a pesar, fíjese usted, a pesar de que Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo, había resucitado a Dorcas, había sanado paralítico en momentos antes, en Lida y en Jope, alabado sea el nombre de Dios, y lleno del Espíritu Santo. Pero a veces, hermanos, el estar lleno del Espíritu Santo no impide que muchas veces nosotros, alabado sea el nombre de Dios, no tengamos el entendimiento esclarecido. Por eso siempre es bueno, por más que Dios te use, por más que Dios, siempre pídele sabiduría a Dios. La Biblia dice que tenemos que pedir sabiduría y Dios la da en abundancia. Para tener el entendimiento claro, porque si es por nuestro concepto, decimos este sí y este no. Y en el Señor nos hace excepción de personas. Dios quiere que todos se salven, alabado sea el nombre de Dios. Y mire, no solo a Pedro le pasó y a los otros apóstoles, como ahora, le pasó a Samuel. Samuel era un profeta, hermano, lleno de la presencia de Dios. En determinado momento Dios le dice, mira Samuel, quiero que vayas allá y unjas al sucesor de Saúl, porque yo ya he desechado al rey Saúl y voy a levantar otro rey conforme a mi corazón. Ve a la casa de Elías allá y unge al futuro rey, sucesor de Saúl. Y hermanos, y dice que apareció uno de los hijos que era del ejército, hermano, cuadrado, unos músculos así, tremendo, alto, varón grande, alabado sea el nombre de Dios, impresionaba, ¿verdad? Una presencia, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que Samuel, hermano, dijo, este es el que tengo que ungir, este es el que va a escoger Dios. Y Dios le agarró y le dijo, Samuel, no, yo no miro lo que mira el hombre. O sea, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Y ahí fue cuando mandaron llamar a David, y vino David, un rubio chiquitito así, peticito, flaquito, que cuidaba las ovejas, hermano. Dice, este es, porque tenía un corazón conforme al de Dios, amén. Gloria al nombre de Dios. Y lo que yo quiero decirles, hermanos, que uno no tiene que creérsela siempre. Uno siempre tiene que tener esa humildad, alabado sea el nombre de Dios, para orar delante de Dios y pedirle sabiduría en todo, para no errar. Porque si por nuestros propios conceptos muchas veces podemos errar, alabado sea el nombre de Dios. Y el único que no erra nunca es el Señor. Y si nosotros nos dejamos usar por el Señor, ministrar por el Señor y guiar por el Señor, pocas veces vamos a errar también. Amén, gloria al nombre de Dios para siempre. Y adoramos a Jehová, maravilloso Dios. Y allí dice, y vio el cielo abierto, verso 11, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió, no llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces, o sea, iba a suceder pronto, hermano. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, no la entendía Pedro, amén, gloria al nombre de Dios, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, verso 19, le dijo al Espíritu Santo, obvio, ¿no? He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. O sea, le habló, le había dado una visión, y ahora le habla diciendo, esos hombres vinieron a buscarte. Y no pongas duda porque
porque venía un romano, hermano, un siervo, 2 siervos y un militar venía con ellos allí. Y lo iban a llevar allí a la capital de Roma, en Jerusalén. Entonces, cuando lo viera, que no se asustara, que Dios lo había enviado para que él fuera con ellos. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras, o sea, para que le hablara de la salvación a través de Jesucristo. Amén. Si bien él estaba compenetrado en la ley judaica y todo lo que concierne al Pentateuco, o sea, la ley mosaica, ahora necesitaba conocer de Jesucristo. Amén. Y entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, seis hermanos, o sea, 6 hermanos que también temerosos, dijeron, miren, un hermano, ¿qué va a pasar con Pedro? Vamos a acompañarlo, vamos a apoyarlo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a ver más adelante, dice que eran 6. Dice, algunos hermanos, alabado sea el nombre de Dios, le acompañaron. Al otro día, entrando en Cesarea, al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, a todos aquellos que Cornelio, hermano, le había hablado de Dios, hermano, de Jehová, porque no conocía a Jesucristo, de Jehová, alabado sea el nombre de Dios, los reunió, dice, va a venir acá, o sea, imagínense, va a venir un evangelista, va a venir Pedro, que Dios lo usa tremendamente, haciendo sanidad, haciendo esto, y nos va a explicar y nos va a enseñar cosas que nosotros queremos saber del Señor, alabado sea el nombre de Dios. Reunió, dice, a parientes y amigos más cercanos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y prostrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le dijo, hermano, esto se acuerda cuando en Apocalipsis también, cuando delante de los ángeles Juan se postraba y dice, no, yo soy un siervo tuyo. Bueno, de la misma manera, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Dice mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre igual que tú, así que no me adores a mí, tienes que adorar a Dios. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí entendió la visión, Pedro. Pero aparte acá hay otra cosa. Dice, ustedes saben cómo me es imposible a mí juntarme con extranjeros. La palabra de Dios, hermano, en todo el Pentateuco, en toda la ley mosaica, no habla de que el pueblo judío no se pueda juntar con extranjeros. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, los ancianos y los consejeros, hermanos, fueron poniendo leyes humanas, no leyes de Dios, leyes humanas. O sea, leyes que son tradiciones, como cuando Jesucristo decía, porque estos discípulos no se lavan las manos, ¿se acuerdan de ese pasaje? Eran todas tradiciones, porque a lo largo de la historia se han llenado de una cantidad de tradiciones, hermanos, alabados sean Dios. Y esto de que no te juntes, si cuando el pueblo hebreo fue liberado de Egipto, hermano, dice que algunos hermanos, algunas egipcias se fueron junto con ellos. Después, cuando iban camino a Canaán, hermanos, algunos pueblos pidieron para unirse y se les dio permiso para ser parte del exilio junto con el pueblo hebreo, alabado sea el nombre de Dios. Pero las tradiciones, hermanos, tenían muchas veces más fuerza que la ley. Fíjense que Pedro, hermano, a la hora no estaba diciendo, no, vio lo que dice ahí, voy a reiterar, alabar, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Cuán abominable. Hermano, a veces las tradiciones tienen más poder que la ley y la palabra en sí. No hay, usted busque en toda la palabra, no hay en ningún lugar que diga que el pueblo judío no se podía juntar, no podía estar con un extranjero.
Es que las tradiciones, hermano, yo le voy a decir una cosa nomás, en las Pascuas. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el Cordero de la Liberación, cuando el Señor libró al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Matar un cordero. ¿Y cómo se celebra la Pascua? ¿Cómo celebró Jesucristo la Pascua? Con un cordero sin defecto que tenían que asar todos y comer. ¿Por qué a Jesucristo se le dice el Cordero de Dios? Porque fue sacrificado en la Pascua. Sin embargo, las Pascuas hoy en día, ¿qué le dicen? Que el Viernes Santo, ¿qué hay que comer? Pescado. ¿Pero por qué? Es una tradición. Porque la palabra de la Biblia no habla en ningún lado del pescado. La Pascua se debe celebrar con un asado de cordero, bíblicamente. Pero las tradiciones tienen una fuerza ahora. Yo me acuerdo, yo era chico y hasta no tan chico. Y en mi casa siempre, hoy no se come carne. Y después cuando yo tuve raciocinio y entendimiento de la palabra, ¿cómo no voy a comer carne si la Pascua realmente es para comer carne? ¿Me entiende? No está mal, usted si quiere comer pescado, coma pescado, pero digo, la Pascua se celebra con un cordero. El Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo. Pero es una tradición que a lo largo de los años se ha hecho tan firme que aún gente, yo el Viernes Santo no como carne, yo como pescado. Y acá, hermano, había una tradición, hermano, de los ancianos, de todo, dice, es abominable eso, usted sabe muy bien cuál es abominable, es para un judío juntarse con un extranjero. Pero eso no lo dice la palabra de Dios, eso lo decía la tradición, hermano, judaica, de hombres, la ley de hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios le abre los ojos, por eso yo digo que hay un quiebre acá, en este pasaje, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Hay un quiebre, y después hay un quiebre porque después vamos a ver más adelante cómo Pedro va y lo testifica, hermano, allá al resto de los apóstoles. Dice, y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien venir ahora pues. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Se le abrió el entendimiento. Hermano, como que Jesucristo cuando tuvo con los hijos en algún momento dijo, pero todavía no tienen entendimiento, todavía no han entendido. O sea, es que aún nosotros, hermano, en estos tiempos necesitamos la sabiduría y el entendimiento para no errar, para que Dios nos hable con claridad, para que Dios nos ministre con claridad a través de su presencia, de su espíritu y de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor nuestro, Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y ahí, hermanos, comienza a hablarles de la salvación a través de Jesucristo, alabado sea el nombre de Dios. Y todos, hermanos atónicos, comienzan a recibir allí, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, la palabra. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún, verso 47, impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos algunos días. O sea que mientras Pedro le hablaba, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. Y imagínense los ojos de Pedro, hermanos, alabado sea el nombre de Dios.
los gentiles que estaban todos reunidos, hermanos, no sé cuántos serían aquellos amigos, parientes, todos del centurión, de Cornelio, hermanos, reunidos allí, y los 6 que habían ido con Pedro, hermano, cuando vieron la letra, dice, recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea que entendió en ese momento que la salvación no era solo para el pueblo hebreo, era para todos aquellos que aceptaran al Señor como su Salvador. Tal vez en ese momento Pedro recordó la promesa de Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, no solo el pueblo hebreo, sino todas las naciones. Alabado sea el nombre de Dios. Y se le cayó, hermano, alabado sea el nombre de Dios ahí, y tuvo el entendimiento de Pedro, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 11, bendito sea el nombre de Dios. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y hermano, como este capítulo aquí, esta situación con Cornelio, hermano, trastorna toda la iglesia de primitiva en ese momento, que estaba toda encerrada, creyendo que era solo para los judíos. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro volvió de Jope, volvió de Cesarea, subió a Jerusalén, diputaban con él los que eran de la circuncisión. Decían, no es posible. Hermano, porque, hermano, siempre hay, alabado sea el nombre de Dios, el hombre siempre ha tenido controversias uno con otro. Nosotros somos un país chiquito, de 3 millones de habitantes, y hay 19 departamentos. Y el que es de Salto dice, yo soy de Salto. Y el que es de Rivera dice, yo soy de Rivera. Y el que es de 33, yo soy de 33. Y yo soy de Colonia. Y siempre, hermano, como que hay una disputa en el departamento. Mismo a nivel de iglesias, hermano, en los concilios. Y yo soy de tal concilio. Y yo soy de tal pastor. Hermano, somos todos del Señor. Somos todos. Si bien Dios nos ha puesto en determinado lugar con determinados siervos para que nos ministren, somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, y encontramos la salvación a través de Jesucristo, no a través de un concilio, a través de un pastor. Somos todos iguales, hermano. Y acá, hermano, siempre hay una cosa de un lado. Y ahí, hermanos, llegaron. ¿Y cómo es posible, Pedro? No es posible. ¿Que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? No. Y, hermano, si son incircuncisos, dice, porque tenían que ser circuncidados para ser del pueblo judío, hermano, alabado sea el nombre de Dios. Dice, ¿cómo es posible? Y los de la circuncisión discutían con Pedro, hermano. Vamos a ver qué pasó más adelante. Dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Verso 3, que seguían, Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las 4 puntas, era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras, reptiles. Se le empieza a contar todo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, yo no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no llame esto común. Y esto hizo que 3 veces, y volvió todo ser llevado arriba al cielo. Y he aquí que luego llegaron 3 hombres a casa donde yo estaba, enviado a mí de Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, ¿vio? 6 testigos, acá dice 6, en el otro cuando leímos en el capítulo 10 no dice que esos 6, acá dice que de Jope los acompañaron 6, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y ha venido a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea, él conocía la ley mosaica del centurión, pero ahora conoció a Jesucristo. Y a través de Jesucristo fue salvo él y toda su casa. Aceptó al Señor como su Salvador. O sea, cambió totalmente. Aquel centurión que solo tenía la ley y sabía que tenía que orar,
ahora, hermano, estaba lleno del Espíritu Santo, porque fue bautizado en el Espíritu Santo y su vida cambió, alabado sea el nombre de Dios. Hubo un quiebre en estos pasajes, hermano, capítulo 10 y 11, de la iglesia primitiva, alabado sea el nombre de Dios para siempre. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que he dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor y Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. O sea, amén, hubo un quiebre en la iglesia primitiva a través del pasaje de Cornelio, alabado sea el nombre de Pedro, allí visitando Lida, Jope y Cesarea, y con la vida de Cornelio. Y ahí entendieron aquellos apóstoles, hermanos, que estaban cerrados, cuando Pedro vino y les testificó lo que Dios había hecho y cómo estaban grandes y se había extendido toda la iglesia, hermanos, alabado sea el nombre de Dios, cómo la palabra de Dios también era para los gentiles. O sea, la salvación no era solo para encajonarla dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, era para todos. Y hermanos, de ahí la iglesia comenzó a extenderse, hermano. Y vamos a parar por aquí porque después vamos a empezar. La iglesia en Antioquía, alabado sea el nombre de Dios, solo vamos a hacer un repaso allí porque dice, verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, o sea, predicaban a Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. O sea, ¿qué está pasando? Ya, así como fue Pedro a Jope, acá enviaron a Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazones permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, les enseñó más todavía. Y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. O sea, recuerda que Pablo, después que lo persiguieron en Jerusalén, se fue para Tarso, su ciudad natal. Acá dice que Bernabé va a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, Amado Gabo, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra habitada, cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, o sea, que ellos se quedaron en Antioquía, hermanos, a la voz del nombre de Dios. Ya Pablo ya comienza, hermanos, a desarrollar su ministerio, y Bernabé, que anda con él, que después lo va a acompañar un tiempo, y después Bernabé lo va a dejar solo a Pablo, como vamos a ver, el primer viaje misionero. Ya en el capítulo 12, a partir del capítulo 13, vamos a ver el primer viaje misionero. Vamos a hacer un fugaz relato de jueves que viene, Dios mediante, del encarcelamiento de Pedro y la muerte de Jacobo, alabado sea el nombre de Dios. Pero lo principal es que a partir de estos acontecimientos en el capítulo 10 con Cornelio y el testimonio de Pedro de Jerusalén, ya ahí se dan cuenta que la salvación de Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, no era solo para los judíos, sino era para salvación de todos aquellos que en él creen y se arrepientan de sus pecados y le acepten como su salvador personal. O sea, para los gentiles también. Se le abrió los ojos y se le abrió, hermanos, ya el ministerio. Comenzaron a ver la obra de Dios de una manera diferente. Y de hecho, gracias a eso,
que hoy estamos usted y yo aquí, amén, gloria al nombre de Dios, porque se extendió por todo el mundo y ha llegado la palabra de Dios para traer salvación a nuestras vidas. Así que, Dios mediante, el jueves que viene vamos a estar hablando del primer viaje misionero de Pablo, y vamos a repasar un poquito este último capítulo acá, pero un breve pasaje así, y nos vamos a meter en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día feriado, que nos pueda morir